Damos paso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio cultural del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela Libelo de Sangre, de la escritora Sandra Aza. Sandra Aza es abogada, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid. Tras ejercer Derecho en un departamento procesal durante años, decide colgar la toga y emprender rumbo a la conquista de un sueño: escribir una novela que, de un lado, rindiese homenaje a Madrid y su historia, y, de otro lado, describiese un procedimiento inquisitorial desde una perspectiva objetiva, sin templar la dureza de sus métodos, pero evitando, a la vez, recrearse en el morbo. Tras aprobar 2 oposiciones en la Comunidad de Madrid, se sumió en un intenso periodo de documentación e investigación histórica, fruto del cual nace su primera novela, Libelo de Sangre. Sandra Aza es miembro de la Asociación de Escritores con la Historia y fue galardonada con el premio Odilio a la mejor autora en el 22º certamen de la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Hoy, en Caja de Relatos, vamos a descubrir su primera novela, que a buen seguro revolucionará el género histórico, con un siglo de oro español como nunca se lo han contado. En su novela, Libelo de Sangre, nos encontramos con un doble y salvaje asesinato, un ritual hereje y una familia destrozada por la Inquisición. Pero para conocer más detalles de dicha novela, nuestro compañero Alberto López, desde su estudio móvil, mantuvo una entrevista telefónica con la autora Sandra Aza para conocer más detalles de su novela Libelo de Sangre. Así fue la entrevista. Caja de Relatos. Entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Sandra Aza para hablar de su primera novela, Libelo de Sangre, cuando la fe en Dios encendía corazones, pero los delitos contra ella prendían hogueras. Sandra Aza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer y un saludo para toda Galicia. Bueno, coméntanos antes de nada el porqué, la razón de esta novela, de por qué ve la luz Libelo de Sangre. Bueno, en mi inicio fue sobre todo yo que era abogada procesalista y entonces hacía pleitos. A mí me fascinaba mucho el Tribunal de la Santa Inquisición porque yo tenía me suscitaba mucha curiosidad cómo se encartaba un procedimiento para llegar a una sentencia de hoguera, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre la Inquisición y bueno, pues me di cuenta o descubrí que bueno, la Inquisición no es tanto lo que nos han contado, que hay mucho más, que la Inquisición, la leyenda negra de la Inquisición tiene mucho de negro, pero también tiene mucho de leyenda. Y cuando yo descubrí todo esto, pues decidí plasmar en papel en los engranajes de la Inquisición, pero tal cual eran, es decir, ni entrando en el morbo, ni intentando suavizar la crudeza de aquel tribunal, ¿no? Este fue el verdadero germen del Libelo de Sangre. Lo que ocurre es que después una novela que girase en torno a los engranajes de la Inquisición, pero los de verdad. Pero lo que ocurre es que luego pues empezaron a surgir otras tramas, unas más secundarias, pero otras tan importantes que al final pues una de ellas en particular la de Alonso Castro, que es el protagonista y son las aventuras de este muchacho de 13 años, pues al final cobraron tal
y protagonismo que bueno, pues que anda, es uno de los protagonistas de la historia. Esta trama se convirtió en una de las principales, la de Alonso Castro. Vamos, antes de meternos en lo que es el engranaje de la novela y los distintos argumentos que nos apuntas, a situarnos en el contexto temporal y en el lugar de los hechos. Nos situamos en el invierno de 1621, en el Madrid de los Austrias, en este caso bajo el reinado de Felipe III, y nos describes un Madrid donde la miseria, el hambre y el delito hacen las protagonistas de este contexto temporal, más allá de los lujos palaciegos que por otro lado también describes. Sí, bueno, es que estaba en Madrid, la época del siglo de oro era el siglo de oro es barroco, es el barroco, y en Madrid de aquella época era el símbolo del barroco, es decir, tenías ese contraste entre el brillo, que era todos los destellos de la corte, de la aristocracia, de los ricos, todos estaban en Madrid, porque en Madrid estaba el rey y los ricos querían siempre estar a la vera del rey, porque cuanto más cerca estuvieran al lado, cuanto más cerca estuvieran del trono, pues más prestigio social tenían ellos, ¿no? Con lo cual Madrid era el epicentro del oro y de la riqueza. Pero al mismo tiempo, claro, eran tales los brillos que muchas veces no se veía más allá de esos destellos, ¿no? Pero más allá de esos destellos estaba una inmensa población que vivían pues sin oro, por supuesto, y más allá del oro, sin nada. Es decir, había mucha indigencia, había mucha miseria, era un lugar duro y muy peligroso también para ir de noche, pero al mismo tiempo pues tenemos una ciudad muy bulliciosa, muy chispeante, muy viva, y la verdad es que muy fascinante en ese sentido. Y ese contraste a mí la verdad es que me producía muchísima fascinación, ¿no? El contraste entre los pocos que tenían mucho y los muchos que tenían muy poco. En ese contraste de personajes nos encontramos diversos oficios, diversos personajes, incluso diversos grupúsculos que se daban cita a lo largo de las páginas de la novela. En esta nos llama mucho la atención la ronda del pan y el huevo. ¿Podrías comentarnos algo más de este peculiar grupo que encabezaba un fraile? Sí, claro, la ronda del pan y el huevo era una institución que realmente era una hermandad, era la Santa Hermandad del Refugio y la Piedad. Este era un poco el nombre, bueno, el nombre era un poco más rocambolesco, pero para resumir era este, y lo que pasa que los madrileños eran muy tendentes a quitar a sustituir el nombre oficial por inventarse un oficioso. Y entonces el oficioso era la ronda del pan y el huevo. ¿Por qué? Porque consistía en 3 cofrades, generalmente iba un sacerdote y 2 caballeros seglares más una camarilla de criados, ¿no? Que eran los que llevaban en la silla de manos para transportar a los enfermos y la comida y demás. Bueno, pues esta camarilla patrullaba la ciudad por las noches, patrullaba Madrid de noche, e iba ayudando a todos los indigentes que había por las calles, todos los indigentes que se encontraban. Entonces a los enfermos los metían en las sillas de mano y los llevaban al hospital. Se consideran que estas sillas de mano que todavía tenemos en el Museo de la Ronda del Pan y el Huevo, nos ha quedado una silla de manos que es muy interesante de ver, y se consideran las primeras ambulancias que hubo en Madrid, ¿no? Después también cogían a los indigentes que veían que se les había ido la cabeza, y a estos los llevaban a los manicomios, sobre todo al de Zaragoza, porque en Madrid no había manicomio, y en general lo que hacían eran saciarles el hambre a lo posible, dándoles lo que daba nombre a la ronda, que les daba un panecillo y 2 huevos. Y esta era y luego también lo que hacían mucho era recoger a niños abandonados y los llevaban a la inclusa. Había varios hospicios, pero uno de ellos, el más importante, era el de la inclusa. Otro de los grupúsculos que llama la atención es la manada, y no nos estamos refiriendo a los que tristemente son actualidad en los días de hoy, sino hablas de una manada de malhechores que sitúa su origen
en los veteranos de Flandes para, a partir de ahí y al verse desamparados por el Estado, cometer una serie de tropelías que describes con minuciosidad en la novela y que además son terribles. Coméntanos cómo te llegaste a documentar para afinar tanto y situar a los veteranos de Flandes como los protagonistas de los males que se describen a través de la manada. Bueno, es que en aquella época de Madrid había muchos soldados. Estamos en la época, en 1620, en 1621, estamos en la Pax Hispánica, ¿no? Era la tregua que firmó el duque de Lerma con Holanda, y de tal manera que hubo una época en la que estábamos en tregua, no había guerra, y claro, por supuesto, había muchos soldados que o bien, si no estaban en Flandes, pues podían estar en otros lugares donde sí que había conflictos bélicos, pero el más importante era que en ese momento estaban en tregua. Le quedaba poco a la tregua, entró Felipe IV con el conde de Olivares y Baltasar de Zúñiga, y enseguida la tregua se terminó y se reanudó la guerra, ¿no? Pero en ese momento estamos en esa tregua. ¿Qué ocurría? Pues que había muchos soldados, sobre todo licenciados, es decir, soldados que en la época se llamaban militares estropeados. ¿Por qué? Porque habían recibido una herida de guerra que les imposibilitaba continuar en el frente, y esto lo que implicaba era pues que se licenciaban del ejército, pues, regresaban a sus lugares de origen, y cuando regresaban pues se encontraban que después de haber dado la vida por España, España no se los recompensaba de ninguna manera, se encontraban sin ningún tipo de subsidio, sin ningún tipo de ayuda, sin una pensión, y ellos que habían pasado demasiados años matando, pues y entre eso y que muchos estaban tullidos, pues nadie les contrataba, no podían trabajar, no encontraban trabajo, y entonces estaban dejados de la mano de Dios. Eso les frustraba, estaban muy ofuscados. Además, ellos tenían mucha violencia adentro por haber estado en la guerra, en el campo de batalla. Y lo único que tenían, la única ayuda, digamos, que tenían era la corona les concedía licencias para abrir casas de apuestas. Por eso en Madrid había muchas casas de apuestas y la mayoría estaban regentadas por soldados. Lo que pasa es que estas licencias no eran fáciles de conseguir, tenías que tener algún padrino. Quien no tenía padrino, pues se quedaba abocado o bien a la indigencia o bien a convertirse en un asesino a sueldo y seguir matando, pero cobrando por ello. Esto generaba una ofuscación muy grande, y lo que hacía era que a muchos de ellos, pues digamos que les instara esa ofuscación, les instara a seguir haciendo lo que habían hecho hasta ese momento, ¿no? Bueno, pues matar hombres y violar mujeres. Eso era más o menos lo que les llevaba esa violencia que tenían dentro, que además estaba multiplicada por la ofuscación, por la decepción y por esa frustración de después de darlo todo no me dan nada a cambio, ¿no? Vamos a detenernos en los protagonistas de la novela, que son una familia. En este caso, un chaval, Alonso Castro, con sus padres, que es Sebastián, que sería hoy día notario, de aquella época se decía escribano, y su madre Margarita, ama de casa. ¿Estos personajes tienen algo de realidad o son pura ficción? Sí, no, estos personajes, a ver, es pura ficción, no son personajes reales, pero sí que es verdad que pudieron haber existido en la realidad. Es decir, el escribano Sebastián Castro, había muchísimos escribanos del número, se llamaban escribanos del número de la villa, porque había un número determinado, un número tasado de escribanos que podía haber en la villa, y cada uno ocupaba su número. Lo que pasa que la gran característica de Sebastián es que es un escribano honrado, y esto era algo insólito en la época. Los escribanos eran un gremio muy denostado en la época, porque eran un gremio muy corrupto. Eran necesarios para la vida diaria, la vida administrativa, igual que ahora son los notarios. Lo que pasa que en aquella época pues aprovechaban mucho para, digamos, estimar a los clientes, ¿no? Había la costumbre, ellos cobraban por páginas diligenciadas, y entonces lo que hacían, claro, no era ordenador, aquello era manuscrito, entonces engordaban la letra, hacían la letra muy grande, muy extendida, para que ocupase el mayor número de páginas posibles, porque a mayor número de páginas, más cobraban ellos. Llegaban a veces al descaro, y esto está documentado, llegaban al descaro de utilizar una última página para la firma.
Entonces, claro, como esto se veía en la sociedad y la gente lo sabía, el gremio de escribanos estaba muy, muy denostado. Con lo cual la singularidad de Sebastián Castro es que es esa, que es un escribano pero honrado, que aprieta el texto todo lo posible para no tener que utilizar otra página y para no tener que cobrársela. Pero claro, era algo absolutamente insólito en esta profesión. Y después tenemos a Margarita Carvajal, era su mujer, es la esposa de Sebastián, que es una mujer de su casa, es decir, una mujer que sale muy poco de casa, que vive en su casa volcada en su marido y en sus hijos, porque en aquella época la mujer salía muy poco a la calle, es decir, estaba muy mal visto que la mujer se dejara ver, pero ni siquiera ni en la calle, y ya si me apuras incluso en la ventana, es decir, todas las ventanas por donde se podía asomar una mujer tenían una celosía, porque no estaba bien visto que se dejara ver en público. Los paseos de la mujer de la época eran básicamente de la iglesia a casa y de casa a la iglesia, y en verano o en invierno se hacía lo que se llamaba la rúa, que era el paseo, que se solía hacer por la calle Mayor, pero siempre era puesto en un carruaje y debidamente con las cortinas lo más tapadas posible, ¿no? Esto era, con lo cual este matrimonio pues es ficción, no existió, pero sí que pudo haber existido, ¿no? La trama nos sitúa también en la presencia de un aristócrata, don Pelayo. Nos sitúa en un testamento que desagravia a algunos de sus familiares. Y a partir de ahí, y bulo presente y mentideros también, se desencadena la tragedia. ¿Por qué esta trama? Pues porque surgió. Esta fue, yo la verdad es que cuando empecé a escribir Libelo de Sangre, no tenía solamente 3 cosas claras, ¿no? Era, quiero mostrar los engranajes de la Inquisición como de verdad se sucedían, y quiero hacerlo en la época de Felipe III y en Madrid. Esto lo tenía clarísimo, pero la trama realmente no tenía muy claro por dónde iba a ir. Esto empezó a gestarse a medida que yo fui escribiendo, es decir, yo creo que yo tenía la historia dentro, y en un momento dado la historia se sintió ya suficientemente madura como para nacer, y entonces empezaron las contracciones, y simplemente todo consistía en dar la historia a luz. Lo que ocurría era eso, que yo mientras iba escribiendo pues me iba surgiendo la trama, y esa fue una de las que, bueno, pues de las que me surgieron para que empezase a gestarse la historia, ¿no? Al lector. Volvamos a situarnos en el lugar de los hechos, en Madrid, en la capital de Villa y Corte, que además pugnaba con Toledo por serlo. En este caso, ¿cómo consigues hacer de las instituciones y usos sociales con palabrejas de la época con una precisión tan extraordinaria? ¿Cómo conseguiste documentarte para ello? Bueno, pues empapándome de todo lo que caía en mis manos relativo al siglo XVII. Pero cuando digo de todo, es decir, he leído, desde los tratados generales del momento, hasta ya entrando un poco más en cada uno de los detalles, libros específicos sobre gastronomía del siglo de oro, el México del siglo de oro, la moda del siglo de oro, cómo eran las casas del momento, cómo vivían, cuáles eran las costumbres, la manera de pensar, la vida religiosa, las fiestas, los entretenimientos, la manera de comportarse, la manera de pensar. Aunque parezca mentira, hay libros enteros de cada una de estas cosas, y se trataba simplemente de meterse. Yo no quería limitarme a contar una historia, yo quería meter al lector en la historia, que se sintiera allí, que se sienta ante la Inquisición, que se sienta en el mentidero de la villa, que se sienta en el despacho de un escribano, en la inclusa, con la Roma del pan y el huevo, recorriendo aquel Madrid oscuro de la noche. Es decir, yo quería que el lector se sintiera personaje, y para eso, bueno, pues tenía que recrear un contexto histórico real y verosímil, y hacerlo implicaba pues no solamente estudiar la documentación, sino realmente sumergirme en la época para después poder tenderle la mano al lector y traérmelo conmigo. Y eso es lo que he hecho básicamente, sumergirme en la época
y pasarme pues unos cuantos años viviendo en ella, básicamente, porque es lo que es. Yo llegó un momento en que ya hablaba como ellos, hablaba raro para la época en la que vivo, ¿no? Y gente me miraba como, ¿pero qué dices? Y era por esto, porque estaba tan metida, que yo ya me sentía directamente allí, en el siglo XVII. Otra de las instituciones que tienen una especial relevancia en la novela es la Inquisición. Y ahí describes una serie de personajes y una serie de procedimientos que utilizan, que en algunos casos denotan cierto sadismo en muchos de ellos, pero también en otros denotan cierta, digamos, carácter piadoso y cierta, digamos, condescendencia humana a lo largo de los tormentos y de los distintos procedimientos terribles que propugnaban y que tenían que efectuar. Coméntanos cuál es tu visión, después de todo lo que has investigado acerca de la Inquisición, cuál fue la realidad de la Inquisición pese a las 1001 discusiones que aún hoy día hay acerca de la misma. Bueno, yo creo que la leyenda negra de la Inquisición tiene mucho de negro, pero también tiene mucho de leyenda. Ni es verdad todo lo que nos han contado sobre la Inquisición española, ni nos han contado toda la verdad. Y todo lo que la mayoría sabemos sobre la Inquisición es fruto de leyenda y es fruto de juicios y prejuicios. La Inquisición española no fue tan sangrienta como nos la han contado. Fue un tribunal que estremece, que hoy nos estremece, porque no podemos concebir que se queme a las personas por su fe, pero que en aquel momento era un tribunal religioso perfectamente integrado y que utilizaba los métodos probatorios y jurídicos que estaban bendecidos por el derecho español y europeo. Es decir, la tortura no era una condena, no era una sentencia, la tortura era un medio probatorio, era una prueba. Y se ejecutaba la prueba tal cual establecía la ley del momento. Todos creemos que solamente la Inquisición torturaba. No. La tortura era un medio probatorio que estaba bendecido por el derecho español y europeo, con lo cual en la jurisdicción ordinaria también se hacía tortura, se sometía a los reos, a los acusados a tormento, y en Europa también. Y con la hoguera es lo mismo. Nos han endilgado, digamos, el San Benito, y nunca mejor dicho, de esa Inquisición sangrienta, de ese desmadre de hogueras y de tortura que en la Inquisición española no se daba. Y ahí nos vamos a las cifras. En 3 siglos y medio, las víctimas de la Inquisición española van entre 5.000 y 10.000 personas. Y dirás, 5.000 y 10.000 personas no está nada mal. Pero estamos hablando de 150 años. En las Inquisiciones europeas, solamente si nos vamos a 1209 a la ciudad de Béziers, en plena cruzada contra los cátaros, que eso no fue la Inquisición española, que fue la Inquisición de Roma, en un solo día asesinaron a 20.000 personas en la ciudad de Béziers, que ahí está la famosa frase de Arnau de Amaury, cuando un soldado le dijo, pero mi capitán, que estos no todos son cátaros, dijo, tú mátalos a todos, que Dios ya sabrá reconocer a los tuyos. Entonces, esto fueron 20.000 personas en un solo día. En 1572, en la noche de San Bartolomé, en París, murieron solamente en una noche 3.000 hugonotes a manos de los católicos franceses, y 20.000 personas más murieron durante el mes que duraron las revueltas. Es decir, estamos hablando de 20.000 personas en unos meses o en un solo día, frente a 10.000 personas, entre 5.000 y 10.000, porque 10.000 es el dato más pesimista, en 3 siglos y medio. No fue la Inquisición española la que exterminó a los cátaros, la que exterminó a los templarios. En la caza de brujas, los datos de la Inquisición española son 59 mujeres quemadas, condenadas por brujería. En Alemania hay datos que hablan de hasta 5 millones. Es decir, porque además es que en España, gracias a un inquisidor, se habla mucho de Torquemada, pero gracias a un inquisidor que fue Alonso Salazar y Frías, que fue el de los juicios de Zugarramurdi, gracias a él se excluyó el delito de la brujería como delito del Código Penal Inquisitorial. Por eso en España solamente hay 59 mujeres quemadas por brujería, mientras que el resto de Europa estaba ardiendo en ese sentido, quemando a mujeres por brujas por doquier.
Entonces yo lo que descubrí, yo me interné en el ámbito de la Inquisición con todos los juicios y prejuicios que yo tenía con ese morbo que produce la Inquisición, porque te queman. Y sin embargo descubrí que era un tribunal que tenía un procedimiento muy riguroso, muy reglamentado, muy horrible a nuestra visión actual, pero muy típico de la época. Es decir, cuando decimos que es que la Inquisición quemaba a la gente, es que primero que en la época la pena de muerte existía en España y en Europa. Y una de las maneras de ejecutar esa sentencia de pena de muerte era la hoguera. Había otras muchas, había horca, había degüello. En algunos países de Europa, ojo que no España, se desmembraba a la gente. Es decir, y la hoguera era una de las maneras de ejecutar esa condena de muerte. Y lo que pasa que en la Inquisición solamente las sentencias eran de hoguera, pero en la jurisdicción civil, en la jurisdicción ordinaria, las sentencias de muerte se podían hacer mediante hoguera, mediante horca o mediante degüello. Y también había otras cosas, como a los ladrones se les amputaba la nariz o se les amputaba la mano. Es decir, era un sistema muy duro, muy cruel, que a nosotros nos espanta, pero que no era monopolio de la Inquisición, era el derecho que estaba en ese momento vigente y que a nosotros nos parece horrible ahora, pero no podemos juzgar la historia no se puede juzgar, la historia se estudia y se cuenta, porque no podemos juzgar con nuestros ojos de hoy lo que pasó hace 400 años, el contexto histórico no es el mismo, y si me apuras incluso tampoco hemos evolucionado tanto, porque a día de hoy todavía hay países que tienen pena de muerte, todavía hay países en donde se practican torturas, o sea que no hemos evolucionado mucho en ese sentido. Esta fue mi gran sorpresa, ver que era un tribunal muy duro, pero a la vez muy riguroso en sus diligencias, en sus trámites, y siempre estaba muy circunscrito a lo que es la norma procesal del momento. Al hilo de esto que estás apuntando, ¿cómo eran las relaciones entre la Inquisición religiosa y el poder civil? Es decir, para el imperio de Felipe III era beneficioso, era un auxilio tener a la Inquisición como operaba como auxilio del propio imperio. Yo creo que sí, porque, estábamos hablando de un imperio que tenía un territorio muy vasto, eran muchísimo terreno, mucho territorio que estaba bajo el trono español en ese momento, ¿no? Entonces, para tener que gobernar de una manera más o menos eficiente a tanta gente, tienes que tener un vínculo común, tienes que tener algo que lo una, y en ese momento la manera de unir o la manera de controlar y tener bajo control y bajo dominio a tanta gente era la fe, era la religión, con lo cual en aquel momento la religión y la política iban de la mano, es decir, se gobernaba a través de la religión y muchas veces se gobernaba en nombre de Dios, era rey por la gracia de Dios, es decir, estaba todo muy vinculado, con lo cual efectivamente el Tribunal de la Inquisición era un elemento más, aparte de religioso, pero también era un elemento político y también intervenía en todo ese engranaje enorme administrativo que había dentro del Imperio Español, que en aquel momento estaba ya en decadencia, pero todavía era muy grande, todavía seguían llegando barcos y flotas enteras de oro y plata de las Indias. Pues una gran novela y sobre todo con muchísima temática histórica que trata. Sandra Aza, estaríamos horas hablando sobre la misma porque da para mucho en los argumentos de este gran libro, pero para los que queden con sed sobre lo mismo hay que decir que esta novela tendrá continuación, ¿no? Sí, bueno, sí. A ver, la novela termina, tiene su desenlace, pero sí que es verdad que, bueno, también es susceptible de una continuación, que bueno, pues en eso estamos. Pues Sandra Aza, muchísimas gracias por tu atención con Cadena Universal Radio y muchísima suerte con la promoción y las ventas de esta novela, Libelo de Sangre. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Y hoy vamos a despedir este Caja de Relatos con un fragmento de la novela de Cristina Campos titulada Historias de mujeres casadas. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en el próximo Caja de Relatos. Un saludo.
de que les ha hablado Marcial González. Estoy desnuda, tumbada sobre el pecho de mi amante, tumbada sobre el pecho del hombre al que amo. Entrelazo mis piernas con las suyas, mientras él con sus manos acogedoras y fuertes me acaricia el cabello. Hoy ha sido él quien me ha hecho lentamente el amor. A veces soy yo. Casi siempre somos los dos. El silencio entre nosotros es denso, denso y profundo. Los dos sabemos que esta historia se acaba. Este amor prohibido que llevamos sintiendo todo el año el uno por el otro llega a su fin. Ha sido un año intenso, lleno de vida, lleno de sexo, de amor, de ternura, de caricias. Sobre todo un año lleno de inconsciencia. 365 días son muchos, demasiados días amándonos a escondidas. Podríamos seguir como estamos, yo engañando a mi marido y Pablo engañando a su mujer. Eso es lo que Pablo quiere. Él puede amar a dos mujeres a la vez, pero yo no sé. No sé amar a dos hombres a la vez. Quizá es que no he sabido separar el sexo del amor, el sexo del sentimiento. ¿Qué te hace sufrir tanto, Gabriela? ¿No poder vivir conmigo? Pablo espera unos segundos antes de continuar. ¿Estás segura de que quieres romper tu familia por mí? ¿Que yo rompa la mía? Lo escucho en silencio porque realmente no sé lo que quiero. Tú quieres a tu marido. Yo estoy bien con mi mujer. Sé que no me dice yo quiero a mi mujer para no herirme. Lo sé. Cada vez que lo escucho hablar de su mujer se me rompe un pedacito del alma. Creo que Pablo no se da cuenta de la carga dramática que tiene en mi vida cada frase que pronuncia. ¿Quieres dejar de ver a tu hijo 15 días al mes? ¿Que esté 15 días con su padre y 15 días conmigo? ¿Y tú cuidar de mis hijas? ¿De verdad quieres eso? No respondo a esa pregunta. Pablo sabe cuánto me duele todo y me acaricia el cabello. Gaby, además, si hago lo que me pides, me convertiré en lo que ya tienes. Repito su frase en mi mente. Me convertiré en lo que ya tienes. Dentro de un año dejarás de desearme y nada será igual. Lo escucho, pero no veo posible que el deseo que siento por él, por Pablo, por mi amante, se acabe nunca. Porque lo deseo tanto, tanto. A mis 45 años no entiendo cómo puede sentirse con tanta intensidad. No entiendo la fuerza de mi deseo porque no recuerdo haberlo sentido así antes. O quizás sí. Quizá lo sentí con mi marido, pero hace mucho tiempo. Hace demasiado tiempo. No recuerdo si llevamos casados 19 años o 20, porque mi vida está unida a un hombre al que quiero como compañero, como padre de mi hijo, como mi amigo, como mi mejor amigo. Un hombre al que quiero profundamente, pero al que no amo, al que no deseo. A veces en soledad pienso en este sentimiento tan hondo que ha vuelto a mí y no encuentro otra palabra mejor que la de renacer. Quizá resurgir, resucitar. En la intimidad a veces repito bajito esas 5 letras. D-E-S-E-O. Porque el deseo rompió mi vida serena, mi vida dulce y plácida junto a mi marido. El deseo rompió mi estabilidad emocional. El deseo me traicionó. A menudo me pregunto por qué. ¿Por qué lo hice? Y me contesto a mí misma algo muy simple. La sed de aventura. Sí, la sed de aventura pudo conmigo. 20 años de matrimonio. Todo era una serena estabilidad. Empezó como un juego divertido donde entregué mi cuerpo y me convencí a mí misma de que solo entregaría mi cuerpo. No tardé más de un mes en entregar mi alma. Gaby, ¿de verdad quieres romper tu matrimonio por mí? Me lo vuelve a preguntar. Siempre tardo en responder a sus directas preguntas. No lo sé, no sé qué contestarte, pero no puedo vivir así, no puedo. Yo no soy así. Llevo intentándolo desde el primer día que entré en esta guardilla. A veces, y espero unos segundos antes de continuar,
A veces pienso que nunca tendría que haber entrado. Caja de relatos. La mejor literatura.